3 de junio de 2021, Nueva Orleans, Luisiana. En un antiguo barrio con vistas al río Mississippi, un edificio de ladrillo de 2 plantas de la década de 1930 estaba siendo demolido. Antiguamente un club de jazz llevaba años cerrado. Sus ventanas estaban tapiadas, sus paredes hinchadas por la humedad, y su letrero de neón había desaparecido hacía tiempo. El edificio iba a ser completamente demolido para un nuevo proyecto de apartamentos. El interior ya había sido demolido, el escenario demolido, la barra destrozada y los pisos de madera retirados. Solo quedaban las paredes estructurales y el piso de concreto del antiguo club. Ese día, el equipo rompió el piso de concreto del sótano y comenzó a excavar para los cimientos. Mientras el operador de la excavadora, Marcus Hall, rompía el concreto en la sección del club justo debajo del escenario, el sonido de la punta de la excavadora cambió repentinamente. En lugar del suave y apagado golpe de la tierra, se escuchó un sonido profundo y metálico. Marcus se detuvo de inmediato. «Esto no es roca», se dijo. Retiró la pala, silenció la máquina y se inclinó con curiosidad hacia la zona hundida. Una superficie redondeada e inclinada, cubierta de barro, era visible en el hueco bajo la losa de hormigón. Marcus tomó una pala y comenzó a limpiar lentamente los bordes. Un metal gris oscuro, casi negro, emergió gradualmente de la tierra. Después de unos minutos, una línea de cromo descolorido reflejó la luz lateral. Entonces, una carcasa redonda de faro. El corazón de Marcus se aceleró. No era un tanque, ni una tubería de agua, ni una caldera vieja. Era un coche. Llamaron a la jefa de obra, Denise Carter. Mientras ambos retiraban con cuidado más tierra, la forma de la masa metálica enterrada se hizo evidente. Un sedán grande y pesado de finales de la década de 1950. Enterrado a unos 4,5 metros de profundidad bajo el sótano de un olvidado club de jazz de Nueva Orleans, yacía un coche. Y eso fue solo el principio. La excavación fue rápidamente acordonada. Se detuvieron los trabajos de demolición y se llamó a la policía. Al caer la tarde, el lugar estaba lleno de obreros de la construcción, policías, detectives y curiosos. Para desenterrar completamente el coche sin dañarlo, comenzó la excavación, similar a una excavación arqueológica. Se retiró capa tras capa de tierra, fotografiando cada etapa. El agujero se ensanchó gradualmente. El techo, los marcos de las ventanas, las puertas y los guardabarros traseros del coche fueron emergiendo gradualmente. Era un Lincoln Premier de 1959. Antaño un modelo largo y elegante que había sido la personificación del lujo. Ahora era una sombra, casi como un ataúd, cubierto de óxido, barro y el paso del tiempo. La posición del coche era sorprendente. La parte delantera se inclinaba ligeramente hacia abajo, como si la hubieran bajado lentamente a un agujero y luego lo hubieran rellenado. La tierra circundante indicaba claramente que no se trataba de un derrumbe natural, sino de una zona rellenada deliberadamente. El parabrisas del Lincoln estaba agrietado, pero no completamente destrozado. Tras el cristal se vislumbraba la silueta de algo en el interior oscuro y sucio. Al encenderse las primeras luces, todos guardaron silencio al unísono. Al volante, en el asiento del conductor, el esqueleto seguía sentado. El asiento de cuero, hundido a la altura de los hombros. Los restos de botones metálicos esparcidos por la caja torácica. Una pulsera rota en la muñeca izquierda. Todo ello sugería que lo que yacía enterrado en aquella tierra no era solo un coche. Ese fue el momento en que la cantante de jazz, Lina Moreau, desaparecida sin dejar rastro en 1964,
fue finalmente encontrada 57 años después. El Lincoln fue cuidadosamente abierto con equipo hidráulico de los bomberos. Un fuerte olor emanaba del interior al abrir las puertas. Humedad, podredumbre, óxido y años de sofocación. El esqueleto estaba cubierto por lo que quedaba de telas casi completamente destruidas. Botones metálicos, una cremallera desmenuzada, un cinturón con hebilla oxidada a la altura de la cintura. En el asiento trasero yacía el resto oxidado de un soporte de micrófono que parecía haberse roto hacía años. Un pequeño pero llamativo anillo aún brillaba en el dedo anular de su mano izquierda. El oro no se había desvanecido con el paso del tiempo. Había una breve inscripción grabada en la superficie interior. LM 1961. El examen de las vértebras cervicales reveló signos de presión repentina e intensa. No había orificios de bala en el cráneo. Las costillas mostraban varias fracturas antiguas y limpias, como causadas por un fuerte golpe o compresión. Esto no indicaba que Lena hubiera muerto en un simple accidente al volante. Era como si alguien primero la hubiera incapacitado y luego la hubiera enterrado con su coche. Se encontraron los restos de un bolso de cuero casi podrido, escondido bajo el salpicadero. Su contenido proyectaba una sombra oscura. Quedaban unas pocas líneas de una tarjeta de identificación con el plástico desintegrado. Lena Morrow, vocalista, Blue Night Club, y un trozo de papel doblado y descolorido. Solo se podían leer unas pocas letras, pero se distinguía una frase. Hablarán después de medianoche. Si vengo aquí, necesitas saber esto. La parte superior del papel había sido arrancada y cualquier nombre o fecha había desaparecido por completo. ¿Quién era Lena Morrow? Era una joven cantante de jazz de 27 años que poco a poco se hacía un nombre en la vida nocturna de Nueva Orleans a principios de los 60. Los dueños de locales y los músicos la recordaban así. Tranquila, pero en el escenario era algo completamente distinto. Cerraba los ojos al cantar, silenciando todo el ruido de la ciudad. Los susurros en las mesas, el ruido del bar, el tintineo de los dados. Todo se desvanecía en un instante. Lena había pasado su infancia en los callejones de esta ciudad. Su padre era trabajador portuario. Su madre lavaplatos en un restaurante local. La música no era solo un sueño para ella. También parecía una salida a esta vida. En 1961 empezó a actuar en un pequeño pero popular club de jazz llamado Blue Night. El club era conocido como un lugar de rutina durante el día y un lugar donde se producían los negocios semilegales de la ciudad por la noche. Mesas de juego, figuras cercanas a la mafia, políticos, empresarios, todos pasaban por allí. En aquellos años, el nombre de Lena se haría famoso no solo por su hermosa voz, sino también por ser testigo de lo incorrecto de la gente incorrecta. Las conversaciones en la trastienda del club, los sobres que cambiaban de manos, los invitados especiales que llegaban apresuradamente de madrugada. Todo esto ocurría a pocos metros del escenario donde Lena cantaba. Al principio lo ignoró. Luego intentó ignorarlo. Pero una noche, la puerta del backstage quedó abierta. Lena había oído susurros justo al otro lado. Un nombre, una fecha, dos voces masculinas hablando de cierto trabajo de limpieza. Un hombre de mirada severa y corbata, sentado con el dueño del club. No sabía exactamente quién era en ese momento. Pero entonces, en los callejones de la ciudad, una verdad le susurró al oído. Blue Night no era solo un club. También era uno de los lugares de reunión no oficiales de la red del crimen organizado de la ciudad. En el verano de 1964, Lena le había dicho a su íntimo amigo, Eli, un pianista
que trabajaba en otro club. Sé que algo anda mal, o me callo, o tendré que irme. Hailey declararía más tarde a la policía que jamás olvidaría esa conversación. La noche del 17 de julio de 1964, el día de su desaparición, Lena subió al escenario de Blue Night por última vez. Los testigos la describieron más nerviosa y distraída que de costumbre esa noche. Algunos la vieron con un pequeño sobre al salir del escenario. Salió del club alrededor de la medianoche. Al subirse a su Lincoln negro de 1959 y salir por la calle lateral del club, saludó al camarero fumador de la puerta. Esa fue la última vez que se vio a Lena con vida. Nunca llegó a casa, ni fue vista en otro club, ni su vehículo fue visto en ningún otro lugar esa noche. La investigación policial iniciada en aquel momento exploró las posibilidades habituales una por una. Secuestro, fuga, accidente. Pero nunca se encontró ningún rastro real ni concreto de ninguno de ellos. Ni marcas de derrape, ni vehículo volcado, ni restos en la orilla. Lincoln parecía haber sido rescatado de las calles de Nueva Orleans y esfumado. El caso permaneció abierto durante varios años, y luego las páginas de otro expediente de persona desaparecida sin resolver se amarillearon y acumularon polvo. El coche recuperado del sótano en 2021 volvió a poner de relieve la historia de Lena después de casi 60 años. Los exámenes forenses revelaron que la muerte de Lena no fue un accidente cualquiera. Las marcas de compresión en las vértebras de su cuello sugerían que había quedado inconsciente antes de ponerse al volante. La ubicación del vehículo era aún más reveladora. El agujero se había cavado justo debajo del escenario del club del sótano. El Lincoln no pudo haber caído allí accidentalmente. Bajar un vehículo pesado a tal profundidad requería una grúa o equipo pesado similar. Esta no era una tarea que una persona común pudiera realizar sola. Se encontró una breve nota en antiguos registros municipales que indicaba que se habían realizado obras de renovación en el sótano de Blue Night durante ese periodo. Refuerzo de cimientos. Otoño de 1964. La investigación de archivo también reveló que la pequeña constructora que llevaba los registros había hecho negocios con varias personas relacionadas con los negocios turbios de la ciudad en aquella época. Pero la empresa había cerrado hacía tiempo. La mayoría de sus dueños habían fallecido, y los sobrevivientes afirmaban no recordar lo sucedido. La única nota medio legible encontrada en el bolso de Lena fue la parte más perturbadora de la historia. Hablarán después de medianoche. ¿Quién? ¿Dónde y sobre qué? Si vengo aquí, ¿a dónde? ¿Al club? ¿Al sótano? ¿Otro punto de encuentro? ¿Y a quién le dijo, necesitas saber esto? ¿Planeaba ir a la policía? ¿O simplemente se lo iba a contar a una amiga de confianza? Ninguna de estas preguntas ha sido completamente respondida, ni siquiera en 2021. El único familiar sobreviviente de Lena Moreau fue su sobrino, quien era un niño pequeño en ese momento, y luego se mudó con su familia a otro estado. Ahora con más de 70 años, la mujer permaneció en silencio al teléfono durante un largo rato cuando la policía llamó, y finalmente solo dijo esto: «Nunca creímos que se hubiera escapado». Lo silenciaron, pero ahora al menos sabemos dónde está. El antiguo club de jazz de Nueva Orleans quedó completamente destruido, según el plan de demolición. El sótano se rellenó y se construirá un nuevo edificio encima. Pero por un breve instante, una verdad olvidada emergió bajo el hormigón y la tierra. La vida silenciosamente enterrada de una joven, cuya voz una vez llenó la sala en el escenario, se escuchó de nuevo con el ruido metálico de la pala de una excavadora. Y la gente que deambula por las calles de la ciudad
a la sombra de los nuevos edificios. Quizás no lo sepa. Érase una vez, bajo este suelo, las preguntas sin respuesta de una mujer que cantaba en plena noche. Pero las historias, como los secretos, aunque estén enterradas bajo tierra, nunca se pierden del todo. Un día, inesperadamente, un golpe rompe el hormigón y el pasado vuelve a hablar.